Bueno, buenas tardes compañeros. Mi grupo está conformado por Daniel Oviedo, Brian Orjuela, Leonardo Gallo, Juan Camilo Suárez y quien les habla, Miguel Herrera. Nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 33 del Manual para Técnicos en Radiología. Este capítulo habla sobre los principios fundamentales de la radiobiología. Buenas tardes. Primero vamos a hablar sobre la ley de Bergonia y de Tribondeau. Como podemos ver en las diapositivas, del lado izquierdo podemos ver a Jean Bergogne y del lado derecho a Tribondeau. Ellos fueron los que descubrieron esta ley, los que hicieron esta ley, y fue en 1906 cuando observan que la radiosensibilidad era una función del estado metabólico que se irradiaba, y fue así como crearon la fórmula. ¿Esta fórmula en qué consiste? Pues establece que la radiosensibilidad de los tejidos vivos varía con la madurez y el metabolismo de sus células. Esto lo que quiere decir es que en fetos, en niños y en adultos la radiosensibilidad no va a ser la misma, que esos serían los factores físicos que afectan a la radiosensibilidad. La transferencia lineal de energía, que es la relación entre la energía de la radiación ionizante y el tejido al que se transfiere. Esta transferencia lineal la podemos expresar en kiloelectronvoltio energía transferida por micrómetro de longitud de tasa en tejido blando. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de la eficacia biológica relativa, que es la que consiste cuando la energía de transferencia lineal de la radiación aumenta, pues por consiguiente la capacidad de producir daño biológico también aumenta. Para explicar esto mejor, como por ejemplo tenemos los rayos X de diagnóstico que tienen una eficacia biológica relativa de 1, las radiaciones con menor transferencia lineal de energía que los rayos X de diagnóstico tienen una eficacia biológica relativa inferior o menor a 1, mientras que la radiación con mayor transferencia lineal de energía tiene una mayor eficacia biológica relativa. Y pues como podemos observar en el cuadro, podemos ver la relación que hay entre la eficacia biológica relativa y la transferencia lineal de energía. Y a la misma vez podemos identificar algunos de los tipos más comunes de radiación, como también podemos observar que la tabla enumera la transferencia lineal de energía y la eficacia relativa aproximada de varios tipos. Se fue. Listo. Ahora, por consiguiente, les voy a proceder a hablar del escalonamiento y el fraccionamiento. Entonces, para explicar esto mejor, si se reparte una dosis de radiación durante un periodo largo en lugar de rápidamente, el efecto de esa dosis es menor. Esto quiere decir que si el tiempo de irradiación se incrementa, es necesario una dosis más alta para producir el mismo efecto. Este incremento del tiempo se puede llevar a cabo de dos maneras. El escalonamiento, que es cuando la dosis es administrada continuamente, pero a una tasa de dosis más baja. Para explicar esto, vamos a tomar el ejemplo de una prueba que se realizó con un ratón, que consiste en si tenemos una dosis de 600 rats irradiados en 3 minutos, está dicho que es mortal para un ratón. Pero sin embargo, cuando se irradian 600 rats a una tasa de un rat sobre hora durante un tiempo total de 600 horas, está dicho que el ratón sobrevivirá. Ahora vamos a hablar del fraccionamiento. El fraccionamiento, pues este tiene menos efectos debido a que las células llevan a cabo la reparación entre las dosis. El fraccionamiento de la dosis se utiliza de forma habitual en radioterapia. Siguiendo con el ejemplo del ratón, entonces, si la dosis de 600 rats se irradia a la misma tasa de dosis, 200 rats sobre minutos, pero en este caso ya va a ser en fracciones, en 12 fracciones de 50 rad cada una, entonces cada fracción va a ser separada por 24 horas.
y por consiguiente el ratón sobrevivirá. En esta situación se dice que la dosis es conocida como fraccionada. Y ya para finalizar este tema, pues para dar a entender estos dos temas, pues el escalonamiento y el fraccionamiento de la dosis causan menos efectos, pues porque dan tiempo a la reparación intracelular y a la recuperación del tejido. Siguiente. Pues ahora vamos a hablar de los factores biológicos que afectan a la radiosensibilidad. Pues además de existir factores físicos, también tenemos varias condiciones biológicas que alteran la respuesta de los tejidos a la radiación. Algunos de estos factores, tales como el efecto del oxígeno, la edad, recuperación, sustancias químicas y hormesis, que tienen que ver con el estadio inherente del tejido, también como la tasa metabólica. Otros factores están relacionados con modificadores artificialmente introducidos en el sistema biológico. Y pues como podemos ver en esta gráfica, a medida que se aumenta la transferencia lineal de energía, también se va a ver aumentada la eficacia biológica relativa, pero se alcanza un valor máximo seguido de una eficacia biológica relativa más baja debido a la saturación. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el efecto del oxígeno. Pues para entender esto debemos saber que el cuerpo es, el tejido del cuerpo es sensible a la radiación. Cuando se hace una radiación en condiciones con oxigenación o condiciones sin oxigenación, el cuerpo humano reacciona de diferentes maneras. La radiación genera más estragos cuando se hace en oxigenación que sin oxigenación. Generalmente la radiación del tejido, como un estudio convencional de rayos X, se hace pues bajo oxigenación, ya que se toman pues medidas de temperatura ambiente, oxigenación ambiente, entonces por eso se maneja oxigenado. Por ejemplo, en la radioterapia se utiliza oxígeno hiperbárico. Esto es un oxígeno en alta presión. Ese se usa para que aumente la radiosensibilidad en los tumores nodulares. Siguiente. Bueno, la edad también pues, es un factor también que influye. También toca tenerlo en cuenta, puesto que en este periodo se manejan etapas donde se tienen una mayor sensibilidad a la radiación. Un ejemplo es de que cuando el feto está en formación en el vientre, es muy propenso a las radiaciones, pero cuando nace hasta una edad de madurez, este periodo se genera como una resistencia a la radiación. Ya cuando ya llegamos a una edad de adulto mayor, otra vez se vuelve más radiosensible la persona. Siguiente. Siguiente, Camila. Bueno, en la recuperación, pues ese es un proceso que se maneja más, se ve más evidenciado en las células. Porque hay en ciertas células que se pueden regenerar, pero también depende de la exposición y la dosis a las cuales sean expuestas. Cuando las células son expuestas a una gran cantidad de radiación, ellas se contraen y algunas se desvanecen, se destruyen, pero las que quedan vivas se empiezan a regenerar y ellas mismas van eliminando las células muertas que hay en el tejido. Cuando esto pasa, pues las células llegan a un proceso de recuperación. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte de las sustancias químicas. Entonces, digamos que para empezar, algunas sustancias químicas son capaces de modificar la respuesta de los tejidos, órganos o estructuras que han sido expuestas a la radiación.
Para que estas sustancias químicas sean eficaces o eficientes, deben de ser puestas al momento de la radiación. Estas sustancias se dividen en dos grandes grupos, como lo son los radiosensibilizadores y los radioprotectores. Digamos que los radiosensibilizadores son sustancias que refuerzan el efecto de la radiación. Algunos ejemplos de ellos son las primidinas halogenadas, la vitamina K, la hidroxiurea Y. Digamos que esta, una de las cualidades que tiene es que todos los radiosensibilizadores tienen una proporción efectiva de aproximadamente el doble. Un ejemplo de esto es que si un 90% de las células de un cultivo mueren con 2 Gray en presencia de una sustancia sensibilizadora como estas, solo sería necesario un Gray para lograr este efecto. El otro tipo de sustancias químicas son los radioprotectores. Estos, dentro de su componente molecular, incluyen un grupo de sulfhidro, como por ejemplo la cisteína y la cisteamina. Su proporción letal es del doble. Digamos que lo que quiere decir esto es que si, un ejemplo, 6 Grays es una dosis letal para un ratón, con presencia de una sustancia de esas, serán necesarios 12 Grays para producir la mortalidad del mismo ratón. Algo que hay que resaltar de estas sustancias radioprotectoras es que no se han experimentado en humanos porque la dosis de esto puede producir intoxicación o muertes debido a que pues, son un poco más tóxicas que la misma radiación. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora de la hormosis. Esto viene del griego estimular. Es un fenómeno de respuesta a las dosis caracterizados por una estimulación a bajas dosis o por una inhibición de altas dosis. Digamos que en esto lo que se busca es como entender que la radiación a niveles bajos es beneficiosa. Hay algunos animales en los que se han experimentado dosis bajas de radiación y viven más tiempo que los propios controles que se les hacen. Estas radiaciones bajas también ayudan a estimular respuestas hormonales e inmunobiológicas en el cuerpo humano. Acá en este caso se debe practicar el concepto de ALARA, que significa que tan bajo como sea razonable posible. Digamos que esto se ha adoptado, este concepto de ALARA se ha adoptado como un abordaje adecuado a la seguridad y a la protección radiológica. Un ejemplo de la hormesis es la parte del flúor. El fluoruro, digamos que en altas dosis es tóxico, pero en dosis bajas sirve para estimular el cerebro. Siguiente. Por último, voy a hablar de las relaciones entre la dosis de radiación y la respuesta. Para eso, pues primero tenemos que entender o conocer un poco sobre lo que es la radiobiología. Esa es una ciencia relativamente nueva. Algunos científicos, pues al principio de esta, trabajaron con animales para observar sus efectos, pero pues digamos que después de estos estudios se notó que carecían de algún concepto experimental fuerte y estos resultados nunca se aplicaron. Sin embargo, pues con la con la llegada de la edad atómica, cerca del año 1940, el interés en esta rama se incrementó mucho. Uno de los objetivos de la radiología, o uno de los fines que buscan todos los investigadores en esta rama, es poder establecer una relación, digamos, entre la dosis y la respuesta del paciente. Que entre determinada dosis, ¿qué respuesta va a tener el paciente? Siguiente. Digamos que esta rama tiene dos aplicaciones importantes. Primero, pues estas se usan para diseñar protocolos de tratamiento terapéutico, es decir, terapia con radiación, por ejemplo, los pacientes que son tratados para cáncer. Y otra parte también le proporcionan información de reacciones a bajas dosis, es decir, se usa como estudio de los efectos que puede producir en bajas dosis. Las respuestas humanas a estas dosis se caracterizan por dos o se clasifican en dos, como son deterministas y estocásticas. Las deterministas se dan por exposición a altas dosis y una respuesta inmediata. Ejemplo de esto sería una quemadura por radiación, una quemadura en la piel. Las otras respuestas son las estocásticas, que se dan por exposiciones a bajas dosis y respuesta tardía. Esto, por ejemplo, está el cáncer, la leucemia, los efectos genéticos. Estas respuestas suelen surgir a una exposición a la radiación. Digamos que cada relación de dosis de radiación y respuesta tienen dos características, que puede ser lineal o que tienen un umbral, como nos lo va a explicar nuestro compañero Brian.
Buenas tardes. Bueno, yo voy a exponer las respuestas lineales entre las dosis y las respuestas. Antes de conocer esto, debemos saber que la lineal es la respuesta que está directamente relacionada con la dosis, es decir, que al aumentar la dosis, aumenta proporcionalmente la respuesta. Pues esto quiere decir que se denomina así porque la respuesta es directamente proporcional a la dosis. Cuando la dosis de radiación se dobla, también se dobla la respuesta a la radiación. En esto quiere decir los pacientes que sufren afectaciones como el cáncer que es inducido por radiación, al igual que la leucemia. Este trata de todos los ejemplos que cuando se sobrepasan las dosis que pueden tener los pacientes. Entonces, esto es lo que habla. También habla de que cuando es tipo lineal es sin umbral. ¿Qué quiere decir? Antes de abordar más el tema, debemos conocer también qué es cuando habla que no tiene umbral. Umbral quiere decir que cualquier dosis, no importa lo pequeña que sea, producirá alguna respuesta. Es decir, no importa la cantidad de radiación que en este momento estamos hablando, que se le induzca, siempre va a haber un tipo de respuesta, a largo o corto plazo. Después tenemos las relaciones no lineales entre la dosis y la respuesta. También, para antes de conocerla, debemos saber que la no lineal, la respuesta no es proporcional a la dosis, sino es un aumento de la dosis que puede provocar una respuesta grande o pequeña. Esto es contrariamente a la lineal, pues ya que se depende de un aumento de dosis, ya sea pequeña o grande. Por eso esta no es recta como la lineal, que obviamente lo dice. Esta ya va más enfocada a tenderse a doblar, en sí dependiendo la cantidad de radiación que se haya aplicado para los pacientes. En esta podemos ver que aquí ya se están viendo los efectos producidos en la piel, como por la fluoroscopía de altas dosis, donde una relación entre la dosis y la respuesta es de tipo sigmoide. Pues esto quiere decir que entre mayor radiación, pues va a haber mayor afectación. Después tenemos, siguiente. Siguiente. Después tenemos la elaboración de una relación entre la dosis y la respuesta. Esta quiere decir cuando las dos se están uniendo, como lo podemos ver en la imagen. Es delicado determinar la relación entre la dosis de la relación y la respuesta para todo organismo. Es decir, esta quiere decir por consiguiente que se recurre a irradiar un número determinado de pacientes y de personas, pero como este ejemplo lo mostraban claramente en el manual que nos dio el profesor, lo estaban haciendo con unos animales. Esa relación era muy grandes, despectivas y determinantes, como los efectos deterministas que hablaba mi compañero Miguel. En esto se podía determinar qué causas, qué daños y qué le estaba sufriendo a los diferentes pacientes, pero como sabemos, no solo se estaba hablando de pacientes en sí en que se les estaba irradiando, también vemos afectados a los que están proporcionando los exámenes, que en este caso somos los tecnólogos. Ellos también sufren afectaciones y estos son estadísticas logarítmicas para evidenciar lo que se está haciendo en el paciente y lo que puede estar sucediendo en el que está realizando en el examen. Muchas gracias. Bueno, compañeros, este fue el tema que les quisimos presentar. Muchas gracias a todos. Estamos pendientes del profesor o de las instrucciones que nos den por si hay dudas, cómo podemos aclararlas. Muchas gracias.